a tu economía particularmente. Así que gracias por venir, acá están nuestros invitados también hoy. ¿Qué tal? Federico González también y Fernando Soliño. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquitito de economía política o de política y economía, ¿les parece? ¿Cómo no? ¿Cómo ven, Fernando? Arranco con Fernando. ¿Cómo ves el próximo 2020 con estas medidas que ya se conocen y algunas que van a estar seguramente en el tapete en los próximos días? En principio, con estas medidas lo que veo es que es un plan de tipo financiero, recaudatorio, que va a poder tranquilizar a los mercados. De hecho, están reaccionando positivamente y no muchos grandes cambios. O sea, lo que sí veo es que va a haber, no veo todavía un impulso del consumo, de inversiones ni demás. El otro día hablábamos y decíamos que esto hasta ahora no es un plan económico. Un plan económico se diferencia de un plan financiero, que un plan económico presenta lo que el gobierno postula, desea para el Estado, en qué va a invertir, sí, qué consumo va a dar, qué política de salud va a haber, qué política de educación, a quién les vas a vender, no es solamente el tipo de cambio. Obviamente esto plantea de que en la actualidad tenemos un problema de caja, se ve muy serio, que obligó a estas medidas de aumentar los ingresos vía recaudación impositiva y bajar el gasto público o al menos frenarlo vía jubilaciones y demás decisiones. Esperemos que esto sirva para una correcta negociación que ya ha iniciado con los bancos acreedores, con los organismos internacionales y que el gobierno pueda plantear ahí sí una política de desarrollo, una política de inversión, una política de consumo que alcance a todos, ¿no? Para beneficio de todos, para que haya menor pobreza y menor carencia a la gente, ¿no? ¿Crees que estas medidas van a tener una duración de 180 días o se van a prorrogar? Mira, fue interesante la reunión que tuvieron el otro día el gobierno con determinados actores sociales. La multisectorial. Sí, a Macri se le reclamó eso, de que nunca hizo ese gesto político. Ver determinados actores sociales y políticos firmando de que no va a haber reclamos ni nada por 180 días, invita a creer de que puede haber una cierta paz social que es necesaria en este momento de la crisis económica. Ahora, a mí si vos me preguntás a mí dónde estamos parados, a mí lo que me preocupa al día de hoy es que veo buenas intenciones, veo planes integrales, veo esta idea del impuesto país por una Argentina inclusiva y solidaria, como le dicen, pero lo que no veo es una política antiinflacionaria. Y Argentina, lamentablemente, es un gran flagelo, lo que distorsiona la realidad, lo que hace que la gente de menores ingresos sufra, es la inflación. Y lamentablemente, el flagelo de la inflación se traslada mes a mes, hay una inercia, ¿no? Esto es lo mismo que vos tengas una hamaca, un columpio, como le dicen, y esté balanceándose. Sube el dólar, suben los precios, suben las tarifas, sube la tasa de interés, y eso hace un columpio sobre la economía, distorsionándola, una inflación. Y vos decís, bueno, listo, me bajo de la hamaca, pero sigue habiendo ese vaivén, ese vaivén que genera el columpio. Y entonces, nosotros ahora en enero vamos a tener la inflación que por inercia es de diciembre, de fin de año, por las medidas económicas anteriores del gobierno anterior. En febrero recién se podría llegar a ver alguna baja en la inflación, más que por medidas económicas, más por la caída de la actividad. Esa sería, digamos, la inflación, por decirlo de alguna manera, ¿no? La inflación Alberto, digamos, ¿no? Sí, sería injusto, porque en realidad es injusto porque es una inercia, es un pass-through, o sea... Todos esperamos ahora que baje la inflación. Verdaderamente. Bueno, lo que parece que no va a bajar. Ahora, si vos sos un actor sindical, como vi el otro día, importantes actores sindicales, sí, y vos respondés a las bases, respondés a quienes representás, y estamos en el mes de abril, mayo, junio, y hay una inflación del 3-4%, obviamente cuando llegue los 180 días va a haber reclamos salariales para que no haya pérdida del poder adquisitivo. Sí. Realmente por eso es necesario, yo creo que lo que le recomendaría al gobierno hoy es presentar algún plan antiinflacionario. Hay mecanismos, no todos son terriblemente así, no, de ajustes o de que te lo padezca. Pero, Fernando, deben estar planeándolo mientras que estamos con estos 180 días, ¿no? Generalmente se recomienda que cuando ya vimos que el gradualismo con Macri no funcionó. Sí, la pata política, yo creo que este gobierno tiene un componente político muy fuerte, ¿no? Ha logrado consenso en las cámaras,
ha logrado consenso en los comunicadores sociales, ha logrado consenso en este tema de la solidaridad y demás. Yo le pediría a Guzmán, que sé que es muy capaz, y uno ha leído su pensamiento y de dónde procede, algún tipo de medida fiscal un poquito atendiendo a la inflación, que es el gran flagelo que sufre la gente día a día con el aumento constante de tarifas y el aumento de... Bueno, el tema tarifas y servicios públicos. Sí. Hay un congelamiento, ya indica tarifa pública y además de los transportes, del transporte público, digamos, que por 6 meses se frena justamente los aumentos. Acá se intentó... ¿Eso va a ayudar o no? Acá se intentó dolarizar, claro, pero hay dos espacios de nivel que tenemos que tener claro. Acá se intentó dolarizar las tarifas, llevarlas a valor dólar, sin que el poder adquisitivo de la gente, el sueldo subiera. Entonces realmente provocó una pérdida adquisitiva. La gente no pudo solventar la suba de servicios, desde las empresas, las pymes. Ahora, vos decís, las congelamos. Las dejamos por 180 días fijas. Nosotros, ¿tenemos autoabastecimiento de combustibles o tenemos que importarlos? ¿Generamos los combustibles desde nuestra tecnología o tenemos que importarla? Todo eso demanda gastos, dólares, reservas. Entonces vos las congelás, pero si el dólar, vos exigís que salgan dólares de la economía, va a generar a la corta o a la larga quien va a tener que solventar esa diferencia entre el valor dólar de la tarifa y el consumo, va a ser el gobierno con emisión monetaria o con sus reservas. Y eso a la corta o a la larga se va filtrando como agua que se filtra y va socavando la economía. Así que creo que es importante ahora. Tienen más recaudación. Ajustaron el gasto público. Lamentablemente algo tan sensible como son las jubilaciones y demás, que tomó público conocimiento. Viene ahora la etapa de negociación de la deuda. Porque si vos tenés que ahora en febrero o marzo liquidar reservas para poder pagar la deuda, se va a poner muy difícil. Yo exigiría, pediría, suplico una política antiinflacionaria que permita que la pérdida del poder adquisitivo no sea tan terrible. Solamente con el acuerdo político-social es uno de los mecanismos. Vos fíjate que otros gobiernos lo han hecho y no han tenido ese mecanismo y han fracasado. Así que tengamos estos 100 días, estos 180 días de que uno le confía en la política económica del gobierno, confía en que puedan salir de esta crisis que te digo, tenemos que hacer hincapié en que seguramente había un problema de caja muy serio. Entre algunos años, en unos meses nos enteraremos, si no se entiende la gravedad de esta política, esta emergencia económica, ¿no? No creo que lo hagan por el simple hecho de recaudar, sino de que has visto de que después tuvo repercusiones que han intentado, al menos desde la comunicación, no, ¿no? aparte, desde el acto esto de bajar los sueldos de dietas de políticos, legisladores. Y además bajar la ansiedad de que todos tenemos, ¿no es cierto? Y acción, ¿no? Por lo menos están haciendo cosas. Han ocurrido cosas peores. Yo creo que esperemos, le damos la derecha al gobierno, le damos la buena fe de que salgan adelante, ¿no? En mi opinión, vos que me preguntás mi opinión, yo acompañaría con una política antiinflacionaria para frenar esta inercia, porque si no vamos a tener los primeros meses y va a pasar esto. Van a decir, ¿y esta es la inflación, Alberto? Cuando en realidad es una serie de mecanismos que tiene la coyuntura y la estructura argentina que genera esta inflación, demás, para decirle a la gente en términos más sencillos. Así como estamos, va a seguir habiendo inflación. Así como estamos, vas a seguir perdiendo poder adquisitivo, vas a poder cada vez comprar menos y tener menos. Hacer una serie de políticas fiscales, tributarias, económicas que permitan frenar esto. Porque la inflación, recuerden, para aquella clase o sector social que gana en dólares, 2 dólares en París, en Nueva York, en Buenos Aires son 2 dólares. Para aquella persona que lamentablemente vive de transferencias y subsidios, no tiene capacidad de ahorro. Pero para la gente de menos consumo y la clase media, la inflación es una erosión, es un desgaste que yo creo que es el principal problema de la economía actual que tenemos que atacar. Federico, ¿cómo calificas el rol o el liderazgo de Alberto Fernández hasta el...
cuanto al tema de renegociación de deuda, que es, me parece que uno de los problemas más grandes entre los otros que son muy importantes que enfrenta el actual gobierno, tiene que ver con renegociar la deuda que se contrajo en los últimos años. ¿Piensan que puede haber alguna buena noticia en ese sentido? ¿Que el gobierno tiene alguna chance de, por lo menos, reprogramar los pagos de la deuda más urgente? Lo que se ve es que no hay malas señales, que ya es una buena señal. O sea, los organismos internacionales están marcando ahora que ven con expectativas, en definitiva, ¿por qué uno hace hincapié en los organismos internacionales? Porque son quienes recomiendan a los acreedores la posibilidad o no de renegociación. Yo no creo que haya quita, el Fondo Monetario Internacional y demás, no quitas, sí podés renegociar, tirar para adelante, postergar, y al menos los que han manifestado, por uno ve, no hay críticas, o sea, no hay oposición, y eso permite acercar las partes. Como siempre sucede en estos casos, hay que sentarse y negociar, ¿no? Ahora, algunas de estas medidas que se han instrumentado son para mostrarle al Fondo Monetario, ¿no es cierto? Y a los acreedores externos argentinos que hay una modificación fiscal, de consumo y demás, como para decirle esto, por acá vamos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Es decir, como decir, vamos a pagar, queremos pagar, pero necesitamos reactivar por este lado. El otro día escuchaba a un analista y marcaba esto también de que no solamente muestra esta intención de pagar, sino que ya está mostrando, como decía acá el colega, un perfil de hacia dónde va el gobierno. Tranquilamente podrían decir, no pago nada, defolteo y vivimos con lo nuestro. Con lo cual suena muy épico, muy... Suicida también. El problema es que nosotros tenemos carencias de tecnología, carencias de remedios oncológicos, carencia de capital externo. Y entonces, si vos te aislás del mundo, porque al quedar solamente con lo tuyo te aislás, y nadie podés obtener ninguna carta de crédito, ni de comercial, ni de nada, entonces esta propuesta de intentar renegociar, esta propuesta de que determinados sectores sociales paguen este impuesto, lo que vivimos en Argentina, y una señal muy clara, es que el control de cambios ha venido para quedarse. O sea, no hay dólar libre aquí en Argentina. No, el control de cambios. Bueno. O sea, nadie puede comprar y vender dólares libremente. Sí. Tenemos un cepo ahora de $200, pero el control de cambios se puede ampliar y vos vas a tener siempre un control de cambios controlado, lo que se llama, no tenés un dólar fijo, sino un dólar flotante, donde el gobierno trata de que no exceda los parámetros, y fijaron en 63 van a comprar y vender, es una flotación sucia que se llama. Pero lo que vemos, y yo publiqué en Perfil un artículo que decía que cuando la solución fue el control de cambios, en los años 30 vino este desdoblamiento del tipo de cambio. Vos tenías un dólar para la exportación y un dólar para la importación. Bueno, aquí lo que vemos es que indirectamente hay dos tipos de dólares. Un dólar para exportar, un dólar para importar maquinaria y elementos de salud y demás, y todo otro gasto en dólares va a estar un 30% por encima. Nos guste o no nos guste, yo creo que esta medida va a ser difícil que cambie, se va a estandarizar, podremos discutir si es un 30% arriba, un 20% arriba, un 10% arriba, pero nos vienen años donde va a haber este desdoblamiento del mercado cambiario, donde tendremos dos tipos de dólares y con un control de cambio. Lo que pasa es que la Argentina necesita dólares, ¿no es cierto? Recuperar dólares y que no se vaya. Espera, un segundo, porque ayer en el boletín oficial también se publicó justamente esta medida para aquellos que tienen dinero en el exterior. Se hablaba de un 30% de traer, ¿no es cierto?, del exterior, o traer la totalidad para que no pague ese impuesto por tener plata en el exterior. Ayer se aclaró que si se trae ese 5%, el 5% del total que algunos tienen en el exterior, ahí van a dejar de pagar ese impuesto. Esto es importante porque se ha hecho una reforma entonces de lo que se venía pensando. Hay un sector que tiene su capital en moneda extranjera fuera del país, y obviamente frente a un 30% no iba a haber, y aparte podría haber alguna demanda judicial de una imposición sobre tu derecho a la propiedad. Esta invitación del 5% el mercado lo ha tomado bien. Y vos de esa forma, nacionalizando, trayendo hacia el país, no nacionalizando, sino que trayendo, depositando en el país. El 5% del total que vos tenés en el exterior. Tenés un inmueble en Miami, Javier, que vale $1 millón, tendrás que conseguir antes del 31 de marzo
50.000 dólares para que ese millón no pague la tasa doble de bienes personales. Sí. Es una medida atractiva para los sectores de mayores ingresos. O sea, vos tenés que tomar una serie de medidas, acá coincido con el colega, donde vos tengas medidas para la gente de bajos ingresos, la clase media y altos ingresos. Estamos hablando de valores, el común de la gente dice, es muchísimo dinero, pero la economía se construye con todos los sectores sociales. Hay que gobernar para todas las clases sociales. Cuando un gobierno se ha enfocado o aislado en una sola clase social o un determinado sector de la sociedad, ha tenido crisis políticas y crisis económicas. Entonces, esta amplitud de criterio que muestra el gobierno hasta ahora es positivo. Federico, hablábamos de la relación con el... ¿Cuándo veremos plata en el bolsillo? O resultados. Yo sé que no sos mago, Fernando, pero digamos en este análisis. Porque lo que quiere el gobierno es, a ver, que todo se vuelque al consumo. Por eso esto de el cepo al dólar, el control del valor del billete, digamos, y todo lo que hay, por ejemplo, los 5.000 pesos a los jubilados, es uno de los sectores que lo destina todo al consumo, no al ahorro, los jubilados, ¿no? Es decir, ¿cuándo empezaremos a ver? Es decir, che, me sobran unos pesitos, no sé, voy a comer algo, o ahorro y demás. ¿Cuándo calculas vos? ¿En 6 meses, 10 meses? ¿Cuándo? A ver, veamos lo que dice el gobierno. Hasta ahora Guzmán no ha anunciado una política de reactivación de inversiones y de mayor consumo. Lo que han dicho en todo caso es que si se dan aumentos del sector privado, van a ser a cuenta de paritarias. Ahora, el sector privado está bastante castigado en Argentina, entonces si tienen que pagar mayores sueldos, de alguna forma indirecta y mágicamente, como decís vos, va a ser trasladado a precios. Claro. Así que casualmente lo que se está esperando es eso, es una política de... reactivar el consumo es una propuesta keynesiana que significa que, viste que dicen que hacer ejercicio le hace bien a la gente, o sea que uno, si estás quieto, quedado, tenés que hacer ejercicio para reactivar, para que circule, mejorar la salud. Pero vos no podés vivir corriendo. Claro. Ahora estás parado y no estás corriendo, yo no estoy corriendo, no estamos las 24 horas del día corriendo. Bueno, reactivar el consumo es como correr, reactiva la economía. Uno trata de ser didáctico, en carácter de profesor, ¿viste? Reactivar el consumo es correr, reactivás, mejora todo. Pero no podemos vivir solamente para el consumo, porque ahí es donde se produce un traslado a precios, un desgaste, inflación, crisis. Entonces, tiene que ir con un conjunto económico que son las políticas que estimo, vos me preguntás cuándo, pero sería más futurología que otra cosa, pero por las señales, como dice acá muy bien Federico, las señales políticas que hay, yo creo que en el corto plazo, apenas tengan charlado el tema de la deuda y demás, va a salir algún plan económico anunciado. Peinamos canas, recordamos esos ministros de Economía, todos poderosos, que se paraban delante y enunciaban planes económicos. Después se dieron cuenta que eso empoderaba al ministro y no al presidente o presidenta. Yo creo que un mix entre las dos cosas está correcto. Necesitamos que el ministro aparezca, diga las propuestas, se resuelvan. Veremos, yo creo que en el corto plazo, en febrero o marzo tiene que haber algún anuncio de estos. Ahora, en ese punto te pregunto también el rol de la oposición y se los pregunto a los dos. ¿Lo ven a Mauricio Macri como líder de esa oposición? ¿Piensan que Cambiemos como alianza va a tener un rol protagónico en la oposición o que se puede gestar algo nuevo? Mira, para quienes analizamos el tema político-económico, yo soy maestrando en historia y políticas económicas, ¿no? Fue muy interesante lo que hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires, que permitió discutir la ley de reforma tributaria o la propuesta fiscal de Kicillof. Y al dar ese espacio desde su liderazgo político, pudimos ver nosotros las diferentes propuestas que había de impuestos y cómo se negoció, y a pesar de que había leído que Kicillof en último momento intentó aprobar esta reforma, no logró quórum propio. Realmente le invitaría a Federico que me diga si Mauricio Macri es el líder de la coalición que fue el gobierno anterior, porque así como este gobierno, coincido con él, es una coalición política, el gobierno de Cambiemos fue una coalición política entre el PRO, el radicalismo y otros sectores,
Pero cuando gobernó solamente con el PRO, y eso le tuvo un costo político. Desde la oposición siempre es muy fácil ejercer cierta distancia. Recordemos el teorema de Baglini, ¿no? Que cuanto más lejos estás del poder, más imposibles, más imaginativas son las propuestas de la oposición. Exactamente, porque claro, normalmente el oficialismo es quien tiene que conseguir el quórum, ¿no es cierto? En ese caso, ¿no? Federico Cortito, Sí, ¿cómo lo ves eso? En relación a...